24 noches contando las grietas del techo del hospital, respirando ese aire que huele a desinfectante y a soledad. 24 días sin ver mi casa, sin tocar mis cosas, sin sentir el aroma de mi café matutino. Cuando finalmente el doctor me dio el alta, lo único que quería era llegar a casa y encontrar los brazos de mi hija Martina esperándome. ¡Qué ingenua fui! El taxi me dejó en la puerta y algo estaba diferente. Las cortinas de mi sala estaban corridas de una manera que yo nunca las dejaba. Había un carro desconocido en mi entrada, un sedán gris que ocupaba mi lugar de siempre. Mis piernas todavía temblaban por la debilidad, pero conseguí caminar hasta la puerta con mi pequeña bolsa del hospital. Toqué el timbre de mi propia casa. La puerta se abrió y ahí estaba él. Carlos, mi yerno, con esa sonrisa que nunca me convenció del todo. Pero esta vez era diferente. No había calidez, no había el saludo fingido de siempre. Me miró de arriba abajo como si fuera una extraña indeseable. Olga, dijo mi nombre como si le supiera amargo. No esperábamos que salieras tan pronto. ¿No esperaban? ¿Mi propia familia no esperaba que yo regresara a mi hogar? Hola, Carlos. ¿Dónde está Martina? Necesito descansar, el viaje del hospital me agotó. Intenté pasar, pero él no se movió de la entrada. Su cuerpo bloqueaba completamente el paso. Mira, Olga, tenemos que hablar. Las cosas han cambiado mientras estabas ausente. Su voz tenía un tono que nunca había escuchado antes. Frío. Calculado. Mis padres van a vivir aquí ahora. Tú vas a tener que acostumbrarte a la nueva situación. Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. ¿Sus padres? ¿En mi casa? ¿La casa que construí con mi esposo durante 30 años de trabajo? No entiendo, Carlos. Esta es mi casa. Yo vivo aquí. Vivías, me corrigió. Ahora las cosas son diferentes. Mientras estabas internada, Martina y yo tomamos algunas decisiones importantes. Por el bien de todos. Fue entonces cuando apareció ella. Mi hija. Mi Martina. La niña que crié, que alimenté, que consolé durante cada pesadilla, cada dolor de corazón, cada fracaso. Salió de mi cocina cargando una caja de cartón. Una caja con mis cosas adentro. Mamá, dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Ya empaqué algunas de tus cosas más importantes. Pensé que sería más fácil así. Mi corazón se detuvo. Mi propia hija había estado empacando mis pertenencias como si yo hubiera muerto. Como si ya no existiera. Martina, ¿qué significa esto? Esta es nuestra casa, tu casa de la infancia. ¿Cómo puedes hacer esto? Por primera vez me miró directamente. Sus ojos estaban duros, fríos. No reconocí a la niña que una vez me trajo flores del jardín cada domingo. Mamá, necesitas entender la realidad. Carlos y yo tenemos gastos. Los niños necesitan estabilidad. Los padres de Carlos necesitan un lugar donde vivir, y tú ya no puedes manejar esta casa sola. A tu edad, después de lo que pasó en el hospital. Tuve neumonía. No perdí la cabeza. Mi voz se quebró, pero ellos permanecieron inmutables. En ese momento, apareció una mujer mayor desde mi sala. Una mujer desconocida, usando mi delantal, el delantal que mi difunto esposo me regaló en nuestro 10º aniversario. Lo llevaba puesto como si fuera suyo. ¿Esta es la madre de Martina?, preguntó la extraña con una sonrisa falsa. Sí, mamá, respondió Carlos. Ella es Olga. Olga, te presento a mi madre, Carmelina. Carmelina me extendió la mano con condescendencia, como si me estuviera haciendo un favor al conocerme en mi propia casa. Espero que podamos llevarnos bien, querida. Martina me ha contado mucho sobre ti. Detrás de Carmelina apareció un hombre mayor, claramente el padre de Carlos. Ignacio Pérez llevaba puestas las pantuflas de mi esposo. Las pantuflas de cuero marrón que yo conservé durante 5 años desde su muerte. Las que tocaba cada noche antes de dormir, porque todavía guardaban su aroma. ¿Por qué lleva las pantuflas de papá? Mi voz salió como un susurro quebrado. Mamá, papá ya no las necesita. Ignacio tiene problemas en los pies y... Esas pantuflas no son para regalar. Son lo único que me queda de él.
Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. 20 años de matrimonio reducidos a un par de pantuflas que ahora calentaban los pies de un extraño. Cálmate, Olga. Carlos habló como si le estuviera hablando a una niña berrinchuda. No puedes aferrarte a cosas muertas para siempre. Fue entonces cuando escuché la voz más desgarradora de todas. Mi nieta Sofía, de apenas 7 años, corrió hacia mí desde el pasillo. Abuela Olga, regresaste. Sus pequeños brazos se aferraron a mis piernas como si su vida dependiera de ello. Por un momento, el mundo recuperó sentido. Mi nieta me amaba. Mi nieta me había extrañado. Sofía, ven acá inmediatamente. La voz severa de Martina cortó nuestro abrazo. Te dije que te quedaras en tu cuarto. Pero es la abuela Olga, mamá. La extrañé mucho. La abuela Olga ya no vive aquí, cariño. Ya te lo expliqué. Los ojos de Sofía se llenaron de confusión y lágrimas. ¿Por qué no puede vivir aquí? Esta es su casa. Porque las cosas cambiaron, pequeña. Ahora los abuelos Pérez viven con nosotros. Martina tomó a Sofía de la mano y la jaló hacia adentro. Dile adiós a tu abuela. No quiero decirle adiós. Quiero que se quede. La voz de mi nieta gritando mientras la arrastraban adentro fue como un cuchillo en mi pecho. Carlos cerró la puerta parcialmente, dejando solo una rendija. Mira, Olga, ya arreglamos todo para que te puedas quedar en un lugar más adecuado para tu situación. Un lugar donde puedan cuidarte mejor. Un asilo. Las palabras salieron como veneno de mi boca. Un hogar de adultos mayores. Muy bonito. Con actividades y atención médica las 24 horas. Yo no necesito que me cuiden. Esta es mi casa. Ya no, Olga. Mientras estabas en el hospital, Martina firmó algunos papeles. Como tu hija y única heredera, tenía derecho a tomar decisiones sobre tu bienestar. El mundo se tambaleó bajo mis pies. ¿Qué papeles? Carlos me mostró un folder con documentos. Mi vista aún estaba borrosa por las lágrimas, pero pude ver mi firma. O algo que se parecía a mi firma. Transferencia de propiedad por incapacidad temporal. Todo muy legal. Todo por tu propio bien. Yo nunca firmé eso. Claro que sí. En el hospital. ¿No recuerdas? Estabas muy medicada, pero el doctor dijo que era importante que firmaras. Las imágenes borrosas regresaron a mi mente. Un hombre con traje visitándome en el hospital. Papeles que me dijeron que eran para el seguro médico. Mi mano temblando mientras firmaba, confiando en que mi familia me protegía. Me engañaron. Te protegimos, corrigió Carlos. A tu edad, después de lo que pasó, ya no puedes vivir sola. Es por tu seguridad. Carmelina apareció nuevamente, ahora cargando mi tetera favorita, la de porcelana blanca con flores rosadas que mi esposo me trajo de nuestro viaje a Puebla. ¿Dónde pongo esto, Martina? No combina con mi vajilla. Ponla en la caja de donaciones, Carmelina. Mañana viene el camión de beneficencia. No. Grité con una fuerza que no sabía que aún tenía. Esa tetera fue un regalo de mi esposo. Mamá, ya basta con el drama. Son solo cosas. Solo cosas. 30 años de matrimonio, 40 años criando a mi hija, 70 años de vida, reducidos a solo cosas que estorbaban en mi propia casa. Carlos abrió más la puerta y me empujó la caja hacia afuera. Aquí están tus cosas más importantes. Las fotos familiares, algo de ropa, tus medicinas. El resto ya lo estamos organizando. La caja era pequeña. Toda mi vida cabía en una caja que no pesaba más de 10 kilos. Quédense cómodos, les dije con una sonrisa que me sorprendió a mí misma. Mientras puedan. ¿Qué quieres decir con eso? Carlos frunció el ceño. Nada, hijo. Solo que disfruten la casa. Después de todo, ahora es suya. Algo en mi tono debe haberlo inquietado, porque me miró con desconfianza. Pero yo solo sonreí más ampliamente. Una semana después, murmuré para mí misma mientras tomaba la caja, la sorpresa que guardaba en silencio los dejaría en pánico total. El hotel barato olía a humedad y a sueños rotos.
$45 la noche por una habitación que tenía el tamaño de mi antiguo baño. Las paredes eran de un color amarillo enfermizo que me recordaba a los últimos días de mi esposo en el hospital. Pero era lo único que podía permitirme con los pocos ahorros que tenía en mi cuenta personal. Me senté en la cama angosta y abrí la caja que contenía los restos de mi vida. Ahí estaba la foto de mi boda con Eduardo. Él con su traje negro impecable, yo con el vestido que cosí durante 3 meses porque no teníamos dinero para comprar uno. Qué jóvenes éramos. Qué llenos de esperanza. Eduardo. Mi Eduardo. Si pudieras ver lo que tu hija le está haciendo a tu esposa. Tomé la fotografía entre mis manos temblorosas. ¿Sabes qué, mi amor? Creo que ella nunca entendió lo que significó construir esta vida. Nunca vio las madrugadas que te levantabas a trabajar en la construcción, con esas manos llenas de callos que después me acariciaban tan suavemente. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propia respiración entrecortada. Seguí hablándole a la fotografía. ¿Recuerdas cuando Martina se enfermó de sarampión? Tenía 5 años y la fiebre no le bajaba. Vendimos tu reloj, el único regalo que te había dado tu padre, para pagar al médico privado. Lo vendimos sin dudarlo porque era por ella. Y ahora me bota de la casa como si fuera basura. Las lágrimas cayeron sobre el vidrio del portarretratos. 30 años construyendo esa casa ladrillo por ladrillo. Eduardo trabajaba de día en la construcción y de noche hacía trabajitos extras. Yo cosía ropa para las vecinas, vendía tamales los fines de semana, ahorraba cada centavo. Recordé el día que finalmente terminamos de pagar la hipoteca. Eduardo llegó del banco con el título de propiedad en las manos, gritando como un niño: «Ya es nuestra, Olga. Ya es completamente nuestra». Esa noche celebramos con una botella de vino barato y bailamos en la sala vacía mientras planeábamos dónde pondríamos cada mueble. Martina tenía 15 años entonces. La recuerdo parada en la escalera, mirando cómo sus padres locos bailaban abrazados. Se rió tanto que le dolió el estómago. «Mis papás están chiflados», le dijo a su amiga por teléfono después. «Pero los amo». ¿Dónde quedó esa niña? ¿En qué momento mi hija se convirtió en esta extraña que me miraba como si fuera un problema a resolver? El teléfono de la habitación sonó. Por un segundo absurdo, pensé que podría ser Martina llamando para disculparse, para decirme que todo había sido una pesadilla terrible. «Diga». «Olga. Soy Valentina. ¿Dónde estás, mujer? Fui a tu casa y está llena de gente extraña». Valentina Flores. Mi amiga de toda la vida. La única persona en el mundo que todavía me llamaba por mi nombre con cariño. Estoy en el Hotel San Rafael. Valentina. Habitación 204. ¿Qué haces en un hotel? ¿Qué pasó? Ven, por favor. Necesito contarte algo. Media hora después, Valentina estaba sentada en la única silla que tenía la habitación. Había traído café en vasos desechables y pan dulce de la panadería de Don Ramón. Su cara se fue descomponiendo mientras le relataba todo lo que había pasado. «No puedo creerlo, Olga. Martina realmente hizo eso». Vi sus ojos. Valentina. No había ni un ápice de remordimiento. Me miraba como si yo fuera, como si fuera un problema que finalmente había resuelto. «¿Y los papeles que firmaste en el hospital?» No recuerdo haber firmado nada sobre la casa. Solo recuerdo a un hombre con traje que dijo que era del seguro médico. Yo estaba muy débil, muy confundida por las medicinas. Valentina frunció el ceño. «Eso no suena legal, Olga. No puedes transferir una propiedad así nada más». Pero lo hicieron. Y ahora están ahí, viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, usando las cosas de Eduardo como si fueran suyas. Las pantuflas de Eduardo, Valentina suspiró. Ella sabía lo que esas pantuflas significaban para mí. Había estado ahí el día del funeral, me había visto aferrarme a ellas como si fuera mi última conexión con él. Valentina, durante 40 años le di todo a esa niña. Todo. Cuando quiso estudiar arte y Eduardo pensaba que era una pérdida de dinero, yo lo convencí. Cuando se enamoró de Carlos y nosotros veíamos que ese muchacho no era bueno para ella, callé mis dudas. Cuando tuvieron problemas económicos, les di mis ahorros sin preguntarles para qué los necesitaban. Lo sé, Olga. Lo sé.
¿Sabes cuántas noches me quedé despierta cuando tenía fiebre de bebé? ¿Cuántas veces cancelé mis propios planes para cuidarla cuando estaba enferma? ¿Cuántos sacrificios hice para que ella nunca sintiera que le faltaba algo? Mi voz se estaba quebrando otra vez. Valentina se acercó y me tomó las manos. Y ahora resulta que todo eso no significa nada para ella. Que los años que dediqué a criarla, a amarla, a protegerla, no vale ni siquiera el respeto básico de dejarme morir en mi propia casa. No hables de morir, Olga. ¿Por qué no? A los 70 años, ¿qué me queda? Pasar mis últimos años en algún hogar para ancianos, viendo televisión todo el día y esperando que alguien me visite los domingos. Te queda mucho, Olga. Te queda la verdad. La verdad. La verdad de lo que realmente pasó. Esos papeles, esa transferencia. Algo huele mal ahí. Y si huele mal, es porque está podrido. Valentina tenía razón. Algo no cuadraba en toda esta situación. Carlos había sido demasiado específico con los detalles legales. Demasiado preparado. Como si hubiera estado planeando esto desde antes. Mañana vamos a investigar, continuó Valentina. Vamos a ir al registro de la propiedad, vamos a hablar con abogados, vamos a averiguar exactamente qué firmaste y si es válido. ¿Con qué dinero, Valentina? Apenas tengo para pagar este hotel unos días más. Con el dinero que tengo ahorrado. Con el dinero que me dejó mi difunto esposo para casos de emergencia. Y si esto no es una emergencia, no sé qué es. Por primera vez en días, sentí algo parecido a la esperanza. Pero Valentina, ¿y si descubrimos que todo es legal? ¿Y si realmente mi propia hija tenía derecho a hacer esto? Entonces pelearemos de otra manera. Pero algo me dice que aquí hay gato encerrado, Olga. Los hijos no votan a sus madres de la noche a la mañana, no importa qué papeles hayan firmado. Esa noche, acostada en esa cama extraña, mirando el techo manchado de humedad, hablé una vez más con la fotografía de Eduardo. Mañana empiezo a pelear, mi amor. No sé cómo, no sé con qué fuerzas, pero no voy a dejar que se salgan con la suya. No después de todo lo que trabajamos por esa casa. No después de todo lo que sacrificamos por nuestra hija. El silencio de la habitación era espeso, pero por primera vez no se sentía derrotado. Se sentía expectante. Si Martina cree que su madre vieja es una tonta indefensa, está a punto de descubrir lo equivocada que está. Cerré los ojos, pero no pude dormir. En mi mente comenzaba a formarse un plan. Todavía no sabía exactamente qué había pasado, pero estaba decidida a averiguarlo. Y cuando lo hiciera, mi hija iba a descubrir que había subestimado gravemente a la mujer que la crió. La sorpresa que guardaba en silencio apenas estaba comenzando a tomar forma. A la mañana siguiente, Valentina llegó temprano con café y croissants de la panadería francesa del centro. Tenía esa expresión determinada que yo recordaba de cuando éramos jóvenes y enfrentábamos juntas los problemas del barrio. Olga, no dormí en toda la noche pensando en esto. Algo no me cuadra con toda esta situación. ¿Qué quieres decir? Conozco a Martina desde que era una niña. Sí, se volvió fría desde que se casó con Carlos, pero esto es demasiado calculado, demasiado cruel, incluso para ella. Valentina sacó una libreta pequeña de su bolso. Siempre fue muy organizada, desde que trabajaba como secretaria en la municipalidad. Cuéntame exactamente qué pasó en el hospital cuando firmaste esos papeles. Cerré los ojos y traté de recordar. Estaba muy débil. La neumonía me había dejado sin fuerzas. Un hombre llegó, dijo que era del departamento de seguros médicos. Tenía papeles, muchos papeles. ¿Recuerda su nombre? No claramente. Algo como Morales, Montes. Llevaba un traje gris y una carpeta negra. ¿Y qué te dijo exactamente? Que necesitaba actualizar mi información del seguro médico para garantizar que el tratamiento estuviera cubierto. Que era rutinario, que todos los pacientes tenían que firmarlo. Valentina escribía furiosamente. ¿Estaba Martina presente? No en ese momento. Había salido a comprar medicina. Pero cuando regresó y le conté sobre los papeles, se puso muy nerviosa. Me dijo que no me preocupara, que ella se encargaría de todo. Muy conveniente. ¿Qué quieres decir?
que tu hija no estaba cuando firmaste, pero apareció justo después para tranquilizarte. ¿No te parece sospechoso? La verdad comenzó a golpearme como una bofetada. ¿Crees que ella sabía? ¿Crees que esto estaba planeado? Creo que necesitamos averiguarlo. Pero primero, quiero revisar algo. Valentina sacó su teléfono y marcó un número. ¿Fernando? Soy Valentina Flores. ¿Puedes hacerme un favor? Necesito que revises las transacciones bancarias de una cuenta. Sí, es importante. Fernando era su sobrino. Trabajaba en el banco donde yo tenía mi cuenta de ahorros desde hacía 20 años. ¿Qué cuenta?, me preguntó Valentina. Le di el número de mi cuenta y la escuché dar los datos por teléfono. Después de unos minutos, colgó con la cara pálida. Olga, siéntate. ¿Qué pasó? Tu cuenta de ahorros. La que tenía $15,000. ¿Qué tiene mi cuenta? Está vacía. El mundo se detuvo. ¿Cómo que está vacía? Hace una semana, se hicieron 3 retiros grandes. $5,000, $5,000 y $5,000. Todos autorizados con tu firma. Yo no autoricé esos retiros. Estaba en el hospital. Lo sé, pero según el banco, los retiros fueron hechos por tu representante legal, con poder notarial. ¿Qué poder notarial? Yo nunca le di ningún poder a nadie. Olga, creo que ese papel que firmaste en el hospital no era solo sobre el seguro médico. La habitación comenzó a dar vueltas. Me senté en la cama antes de caer. $15,000. Los ahorros de toda una vida. El dinero que Eduardo y yo habíamos guardado centavo por centavo para nuestra vejez. Esto significa que... Mi voz se quebró. Significa que te robaron, Olga. Tu propia hija y tu yerno te robaron. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Era rabia. Una rabia que comenzaba a crecer desde lo más profundo de mi estómago. Pero hay algo más, continuó Valentina. Fernando me dijo algo extraño. Esos retiros no fueron hechos en efectivo. ¿Qué quiere decir? Fueron transferencias electrónicas. A una cuenta de una empresa llamada Desarrollos Inmobiliarios Pérez. ¿Pérez? Como el apellido de Carlos. Exactamente como el apellido de Carlos. Ahora todo empezaba a tomar sentido. La frialdad de Carlos cuando llegué del hospital. La manera tan preparada en que me habló sobre los papeles. La presencia inmediata de sus padres con sus cosas ya instaladas. Esto estaba planeado desde antes, susurré. Mucho antes. Probablemente desde que te enfermaste. Pero ¿cómo supieron que iba a enfermarme? No lo supieron. Pero cuando te enfermaste, vieron la oportunidad perfecta. Valentina se acercó y se sentó a mi lado. Olga, esto ya no es solo sobre tu casa. Esto es fraude. Esto es robo. Esto es un crimen. ¿Pero cómo lo demostramos? Ellos tienen papeles firmados por mí. Papeles que firmaste bajo engaño, estando medicada y débil. Eso no es consentimiento válido. ¿Y mi dinero? Tu dinero fue a parar a la empresa de Carlos. Eso es evidencia. Por primera vez en días, sentí que podía respirar profundamente. No estaba loca. No estaba imaginando cosas. Me habían robado, me habían estafado, me habían traicionado de la manera más cruel posible. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vamos a pelear, Olga. Pero lo vamos a hacer inteligentemente. ¿Cómo? Primero, vamos al registro de la propiedad a verificar exactamente qué se transfirió y cuándo. Segundo, vamos con un abogado para reportar el fraude. Y tercero. Valentina hizo una pausa dramática. Tercero, vamos a investigar esa empresa, Desarrollos Inmobiliarios Pérez. Porque algo me dice que tu casa no es la única propiedad que han adquirido últimamente. ¿Qué quieres decir? ¿Has notado cuántas casas del barrio han cambiado de dueño últimamente? ¿Cuántas familias mayores se han mudado voluntariamente? Ahora que lo mencionaba, se había notado algo raro. Los Martínez de la esquina se habían mudado hace 2 meses. Dijeron que habían vendido para irse con sus hijos.
Los García también se fueron el mes pasado. Y los Rodríguez la semana antes de que yo me enfermara. ¿Crees que? Creo que tu yerno y tu hija están involucrados en algo mucho más grande que solo robarte tu casa, Olga. Creo que están ejecutando un plan para apropiarse de varias propiedades del barrio. La idea era aterrorizante y fascinante al mismo tiempo. ¿Pero por qué nuestro barrio? ¿No has visto los rumores sobre la nueva línea de metro? ¿Sobre el centro comercial que quieren construir? En 5 años, este barrio va a valer el triple. Por supuesto. Los desarrolladores siempre llegan antes que las noticias oficiales. Compran barato cuando nadie sabe que el barrio va a revalorizarse. Entonces no me escogieron solo porque soy su familia, murmuré. Te escogieron porque eres vulnerable, porque confías en ellos, y porque tu propiedad está perfectamente ubicada. ¿Y las otras familias? Probablemente fueron convencidas de vender por diferentes métodos. A ti te tocó el método de la traición familiar. La rabia que sentía ahora era diferente. Ya no era solo dolor personal. Era indignación por todas las familias que habían sido engañadas, por todos los ancianos que habían sido despojados de sus hogares. Valentina, si esto es cierto, si realmente están estafando a todo el barrio. Entonces no solo vas a recuperar tu casa, Olga, vas a salvar a toda la comunidad. Me levanté de la cama con una energía que no había sentido en semanas. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Pero Olga, tienes que estar preparada. Si estamos en lo cierto, Carlos y Martina no van a rendirse fácilmente cuando descubran que estamos investigando. Que no se rindan. Yo tampoco me voy a rendir. Pueden ponerse peligrosos. Valentina, me quitaron mi casa, me robaron mis ahorros, me separaron de mi nieta, y me tiraron a la calle como si fuera basura. ¿Qué más me pueden hacer? Tienes razón. Vamos a recuperar todo lo que es tuyo. Y vamos a asegurarnos de que paguen por lo que hicieron. Mientras nos preparábamos para salir, miré una vez más la fotografía de Eduardo. Ya no estoy sola en esto, mi amor. Ya no estoy indefensa. Y mi hija está a punto de descubrir que la mujer que crió no se va a quedar callada mientras la destrozan. La primera parte de mi plan de venganza estaba tomando forma. Pero esto era solo el comienzo. El registro de la propiedad estaba ubicado en un edificio gris y sombrío del centro de la ciudad. Valentina y yo llegamos temprano, armadas con todos los documentos que pude reunir sobre mi casa. La empleada, una mujer joven con lentes gruesos, nos atendió con una mezcla de profesionalismo y compasión cuando le expliqué mi situación. Necesito ver todos los registros de mi propiedad en los últimos 3 meses, le dije entregándole mi identificación. Después de revisar en el sistema durante varios minutos, frunció el ceño. Señor Ortega, aquí dice que su propiedad fue transferida hace 10 días a nombre de Desarrollos Inmobiliarios Pérez S.A.D.C.B. ¿Una sociedad anónima?, preguntó Valentina. No a nombre de Carlos Pérez directamente. No, señora. Está registrada a nombre de la empresa. Y según estos documentos, la transferencia se hizo por incapacidad temporal del propietario original, con poder notarial. ¿Puede mostrarnos esos documentos? La empleada dudó un momento. Normalmente estos registros son confidenciales, pero tratándose de que usted es la propietaria original. Nos mostró una carpeta con varios papeles. Mi corazón se detuvo al ver mi firma en documentos que jamás recordaba haber visto. Pero había algo más. Otros nombres. Otras propiedades. ¿Qué son estos otros documentos?, pregunté señalando las páginas adicionales. Oh, estas son todas las propiedades que han sido transferidas a la misma empresa en los últimos 6 meses. Valentina y yo intercambiamos miradas. ¿Cuántas propiedades? Déjeme contar. 1, 2, 3, 14 propiedades en total. 14. Mi voz salió como un graznido. Todas en el mismo barrio. Sí, todas en la colonia San Rafael. Parece que esta empresa está adquiriendo muchas propiedades en esa zona. ¿Y todas por incapacidad temporal?, preguntó Valentina con sarcasmo. No todas. Algunas fueron ventas voluntarias, otras por deudas fiscales, y algunas como la suya, por poderes notariales.
¿Puede darnos los nombres de los otros propietarios? La empleada miró a su alrededor nerviosamente. Esto es muy irregular, pero, dado que es un caso de posible fraude. Nos dio una lista con nombres. Los reconocí casi todos. Los Martínez, los García, los Rodríguez, los López, la viuda Hernández. Familias que conocía desde hacía décadas. Familias de personas mayores que habían construido sus vidas en ese barrio. ¿Sabe cuánto pagaron por estas propiedades?, pregunté. Según los registros, el promedio fue de $30,000 por casa. $30,000. Valentina prácticamente gritó. Esas casas valen al menos 120,000 cada una. Bueno, señora, cuando hay problemas financieros o de salud, a veces las familias aceptan ofertas por debajo del valor de mercado. Salimos del registro de la propiedad con una copia de todos los documentos y con una rabia que me quemaba el pecho. En el café de la esquina, Valentina extendió los papeles sobre la mesa como si fuera un detective armando un caso. Olga, esto es enorme. Mucho más grande de lo que imaginamos. 14 familias, murmuré. 14 familias despojadas de sus hogares. Y mira las fechas. Todo comenzó hace 6 meses. Justo cuando se filtró la noticia sobre la nueva línea de metro. Pero ¿cómo supieron sobre el metro antes que nosotros? Porque alguien con conexiones en el gobierno les dio información privilegiada. Esto no es solo fraude inmobiliario, Olga. Esto es corrupción. Revisé nuevamente la lista de nombres. La señora Hernández. Ella me contó que su hijo la convenció de vender porque necesitaba dinero para una operación. Pero nunca mencionó que había vendido por tan poco. Y los García. Dijeron que sus hijos los querían cerca, que era mejor vender e irse a vivir con ellos. Todas historias similares. Todas familias mayores sin recursos para contratar abogados o para investigar realmente lo que estaba pasando. Pero nosotras sí podemos investigar. Valentina sonrió con una expresión que me recordó a nuestros días de juventud, cuando organizábamos las protestas del barrio contra el aumento de tarifas del transporte público. Vamos a necesitar ayuda profesional. Conozco a alguien. Un abogado. Mejor que eso. Un investigador privado que se especializa en fraudes inmobiliarios. Se llama Antonio Silva. Trabajaba para el gobierno, pero renunció porque se cansó de la corrupción. Ahora ayuda a gente como nosotras. 2 horas después, estábamos sentadas en la oficina de Antonio Silva. Era un hombre de unos 50 años, con canas prematuras y ojos que delataban haber visto demasiada maldad humana. Su oficina estaba llena de archivos y computadoras. Señoras, lo que me están contando no es inusual, dijo después de escuchar nuestra historia. Los fraudes de gentrificación están aumentando en toda la ciudad. ¿Gentrificación?, pregunté. Es cuando los desarrolladores quieren un barrio que va a revalorizarse, pero las familias establecidas no pueden pagar los nuevos precios. Entonces las ayudan a salir usando métodos creativos. ¿Cómo robar a ancianas enfermas? ¿Cómo robar a ancianas enfermas?, confirmó con una sonrisa triste. Trajeron todos los documentos. Le entregamos todo lo que habíamos recopilado. Antonio los revisó con la eficiencia de alguien que había visto casos similares muchas veces. Esto está muy bien documentado, pero tengo malas noticias. Mi corazón se hundió. ¿Qué malas noticias? Los documentos están bien hechos. Técnicamente legales. Van a ser difíciles de impugnar en corte. Entonces no podemos hacer nada. No dije eso. Dije que sería difícil. Pero hay otra manera de manejar esto. ¿Cuál? Antonio se acercó a su computadora y comenzó a escribir. Si esto es parte de un esquema más grande, y si hay corrupción gubernamental involucrada, entonces podemos ir por el lado penal en lugar del civil. ¿Qué significa eso? Significa que en lugar de solo tratar de recuperar su casa, vamos a tratar de meter a todos los involucrados en la cárcel. Valentina se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesita de nosotras? Necesito que infiltren la operación. ¿Infiltrar? Nosotras dos. Ustedes dos. La ventaja que tenemos es que ellos creen que la señora Ortega es solo una vieja indefensa que se va a quedar callada.
No esperan que regrese peleando. ¿Pero cómo infiltramos? Ya me botaron de la casa. Antonio sonrió de una manera que me dio escalofríos. Señora Ortega, usted todavía tiene llaves de su casa. Claro que tengo las llaves. Es mi casa. Y conoce los horarios de su familia. Los conozco mejor que nadie. Carlos sale a trabajar a las 8, Martina lleva a los niños al colegio a las 7:30, y por las tardes van al parque hasta las 5. Perfecto. Vamos a necesitar que entre a su propia casa y nos consiga evidencia de las operaciones de Desarrollos Inmobiliarios Pérez. Entrar a mi propia casa como una ladrona. Entrar a su propia casa como una investigadora. Como una mujer que está recuperando lo que le robaron. ¿Y si nos descubren? Por eso voy a darle esto. Antonio abrió un cajón de su escritorio y sacó un pequeño dispositivo que parecía un reloj. ¿Qué es? Un micrófono y grabadora. Si logra grabar conversaciones entre Carlos y sus cómplices hablando sobre las propiedades robadas, sobre los sobornos, sobre el plan de gentrificación, tendremos suficiente evidencia para procesarlos. Pero no es peligroso. Muy peligroso. Si la descubren, no solo podría perder la oportunidad de recuperar su casa, podría ponerse en riesgo físico. Miré a Valentina, que tenía la misma expresión determinada que yo comenzaba a sentir. Señor Silva, durante 70 años he sido una mujer que obedece, que confía, que se deja proteger. Durante 70 años he creído que si soy buena, si soy amable, si soy generosa, la vida me va a tratar bien. ¿Y ahora? Ahora he descubierto que ser buena solo me convirtió en víctima fácil, que confiar solo me llevó a ser traicionada por mi propia hija, y que necesitar protección solo me dejó indefensa cuando más la necesitaba. Me levanté de la silla con una energía que no sabía que aún tenía. Si mi yerno y mi hija creen que pueden destruir mi vida y salirse con la suya, están muy equivocados. Y si están robando a otras familias del barrio, entonces alguien tiene que detenerlos. ¿Está segura, señora Ortega? Completamente segura. Dígame qué tengo que hacer. Antonio sonrió. Primero, vamos a planear exactamente cómo va a entrar a la casa y qué va a buscar. Segundo, vamos a ensayar cómo usar el equipo de grabación. Y tercero, vamos a preparar un plan de escape por si las cosas salen mal. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Pero esta noche quiero que vaya a su hotel y descanse. Va a necesitar toda su energía. Esa noche, acostada en la cama del hotel, hablé una vez más con la fotografía de Eduardo. Mañana voy a entrar a nuestra casa, mi amor. Voy a buscar la evidencia que necesito para destruir a los que nos robaron. Y voy a grabar todo lo que diga esa hija ingrata. Por primera vez desde que salí del hospital, sonreí de verdad. Ya no soy la víctima indefensa que ellos creen. Mañana empiezo a ser la cazadora. Antonio Silva llegó al hotel a las 6 de la mañana con una maleta pequeña llena de equipos que parecían salidos de una película de espías. Valentina ya estaba conmigo, ambas tomando café fuerte para calmar los nervios. Señora Ortega, antes de que hagamos esto, necesito que entienda los riesgos. Antonio desplegó un mapa del barrio sobre la pequeña mesa. Si la descubren dentro de la casa, van a saber que usted está investigando. Y gente que roba 14 casas no se va a quedar de brazos cruzados. Ya entendí los riesgos ayer, respondí con más firmeza de la que sentía. Dígame qué tengo que hacer. Antonio sacó el dispositivo que parecía un reloj de su maleta. Esto es una grabadora de alta tecnología. Se ve como un reloj normal, pero puede grabar hasta 8 horas de audio con calidad perfecta. Me mostró cómo encenderla y apagarla presionando 2 botones al mismo tiempo. Es muy importante que no se olvide de encenderla antes de cualquier conversación importante. ¿Y cómo voy a provocar conversaciones importantes? Ese es el plan más delicado. Carlos probablemente tenga reuniones en su casa sobre los próximos pasos del proyecto. Necesitamos que esté ahí cuando esas reuniones ocurran. Valentina frunció el ceño. ¿Pero cómo va a saber cuándo van a tener reuniones? Por eso va a tener que vigilar la casa durante varios días. Observar patrones, horarios, visitantes frecuentes. ¿Varios días? ¿Dónde me voy a esconder? Antonio sonrió.
En la casa de Valentina. Está a 3 cuadras de distancia. Perfecta para vigilancia. Durante las siguientes 2 horas, Antonio me entrenó como si fuera una agente secreta. Me enseñó a caminar sin hacer ruido, a esconderme detrás de muebles, a fotografiar documentos rápidamente con el teléfono y a salir de la casa por diferentes rutas de escape. La ventana del baño del segundo piso da al callejón trasero, le expliqué. Si hay problemas, puedo salir por ahí y correr hacia la casa de doña Carmen. Perfecto. ¿Y sabe dónde Carlos guarda sus documentos de trabajo? En su oficina, en el primer piso. Tiene un escritorio grande de roble con 3 cajones. El cajón de abajo siempre está con llave. Ese es el que más nos interesa. Antonio me dio un pequeño conjunto de herramientas que parecían palillos de dientes metálicos. Para abrir cajones con llave. Es más fácil de lo que parece. Ahora soy una ladrona profesional. Ahora es una mujer recuperando lo que le robaron. Al mediodía, fuimos a casa de Valentina para establecer el punto de observación. Su ventana de la cocina tenía vista perfecta a mi casa. Podíamos ver quién entraba, quién salía, y cuando la casa estaba vacía. Ahí está Carlos saliendo, murmuró Valentina señalando hacia la ventana. Son las 12:30. Igual que siempre. ¿Y Martina? Probablemente esté en la cocina preparando el almuerzo. Los niños no salen del colegio hasta las 3. Perfecto. 3 horas para investigar. Antonio me miró seriamente. ¿Está lista para esto? Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ellos podían escucharlo. Pero pensé en las 14 familias despojadas de sus hogares. Pensé en mi dinero robado. Pensé en las pantuflas de Eduardo en los pies de un extraño. Estoy lista. Caminé las 3 cuadras hacia mi casa con pasos que trataban de parecer casuales. Cualquier vecino que me viera pensaría que era normal que yo regresara a mi hogar. El problema era que ya no era mi hogar legalmente. La llave entró perfectamente en la cerradura, como había hecho durante 30 años. Pero cuando abrí la puerta, todo era diferente. El aroma era diferente. Los muebles estaban en lugares diferentes. Mi casa se había convertido en la casa de extraños. Escuché ruidos en la cocina y me dirigí cuidadosamente hacia las escaleras. Subí sin hacer ruido hasta el segundo piso, donde estaba la oficina de Carlos. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. El escritorio estaba cubierto de papeles. Activé la grabadora del reloj y comencé a fotografiar todo con el teléfono. Contratos, mapas del barrio, listas de propiedades, números de teléfono de funcionarios del gobierno. Pero lo más impactante era una carpeta marcada Proyecto San Rafael, fase 2. Adentro había planes para construir un centro comercial gigante exactamente donde estaban nuestras casas. Los números eran astronómicos, $200 millones en ganancias proyectadas. También encontré una lista de objetivos restantes. Nombres de vecinos que aún no habían sido convencidos de vender. Mi nombre estaba tachado con línea roja, con una nota al lado, completado, método familiar. El cajón con llave tardé 10 minutos en abrirlo con las herramientas de Antonio. Adentro había algo que hizo que se me detuviera el corazón, copias de documentos médicos míos del hospital. Informes que detallaban mi condición, medicamentos que me habían dado, y una nota manuscrita que decía paciente ideal, confundida por medicación. Habían planeado robarme desde el momento en que me internaron. También había contratos con una empresa llamada Consultores García que ofrecía servicios de adquisición de propiedades para clientes especiales. Los servicios incluían persuasión familiar, documentación especializada y manejo de propietarios resistentes. Estaba fotografiando estos documentos cuando escuché voces abajo. Carlos había regresado y no estaba solo. Los últimos 3 objetivos son más difíciles, escuché la voz de Carlos. La viuda Morales se niega a vender. Los Herrera contrataron un abogado, y no sabemos dónde está la vieja Ortega. La que botaron de la casa, era otra voz masculina que no reconocí. Esa misma. Desapareció después de que la sacamos. Probablemente esté en algún asilo barato. Mejor para nosotros. Una loca menos de que preocuparse. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono, pero seguí grabando. El problema son los otros 2.
Necesitamos acelerar el proceso. ¿Qué sugiere el jefe? Métodos más persuasivos. Si no quieren vender por las buenas. Está hablando de intimidación. Estoy hablando de hacer lo que sea necesario para completar la fase 2. Tenemos inversores esperando, tenemos permisos que expiran y tenemos funcionarios que necesitan sus pagos. ¿Cuánto estamos hablando esta vez? 50.000 para el director de urbanismo, 30.000 para el inspector de construcciones, 20.000 para el juez que firma las órdenes de desalojo. Sangre de corrupción. No solo estaban robando casas, estaban comprando todo el sistema legal. ¿Y si la vieja Ortega aparece causando problemas? Carlos se rió de una manera que me heló la sangre. ¿Qué va a hacer? ¿Una mujer de 70 años contra nosotros? Si aparece, le recordamos que ya no tiene casa, no tiene dinero, y no tiene familia que la apoye. Nadie le va a creer. Su hija está completamente de acuerdo con el plan. Martina entiende que esto es por el bien de su futuro y el de sus hijos. A veces hay que hacer sacrificios. Sacrificios. Yo era el sacrificio que mi hija había decidido hacer por dinero. Las voces se acercaban a las escaleras. Tenía que salir inmediatamente. Cerré rápidamente el cajón, apagué la grabadora y me dirigí hacia el baño del segundo piso. La ventana estaba exactamente donde la recordaba. Me subí al inodoro y comencé a abrir la ventana cuando escuché pasos en las escaleras. ¿Dejaste la oficina abierta?, preguntó la voz extraña. Siempre la dejo abierta. No hay nada que ocultar en mi propia casa. La ventana finalmente se abrió. Me las arreglé para salir y cerrarla justo cuando escuché que entraban a la oficina. Corrí por el callejón trasero como no había corrido en 20 años. No paré hasta llegar a casa de Valentina, donde Antonio me esperaba con cara de preocupación. ¿Cómo le fue? Conseguí todo, dije jadeando. Documentos, grabaciones, pruebas de corrupción, planes del centro comercial, todo. La vieron. Casi. Pero salí a tiempo. Antonio revisó las fotografías en mi teléfono y escuchó parte de la grabación. Su expresión se fue endureciendo con cada imagen. Señora Ortega, esto es oro puro. Con esta evidencia podemos procesar a Carlos, a Martina, a los funcionarios corruptos y a toda la red. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Pero hay un problema. ¿Cuál? Van a saber que alguien estuvo en la casa. Y cuando se den cuenta de que usted desapareció el mismo día, van a sospechar. Eso significa que estoy en peligro. Antonio asintió gravemente. Significa que la cacería acaba de empezar. Y esta vez, usted es tanto la cazadora como la presa. Esa noche no pude dormir. Cada ruido en el hotel me hacía saltar. Antonio había insistido en que me quedara en un lugar diferente, uno donde Carlos y Martina no pudieran encontrarme fácilmente. El Hotel Colonial estaba en el centro, lejos de mi barrio, pero cerca de las oficinas del fiscal donde entregaríamos la evidencia. A las 5 de la mañana, Valentina me llamó con pánico en la voz. Olga, vinieron a mi casa anoche. ¿Quién vino? Carlos y 2 hombres que no conocía. Preguntaron si sabía dónde estabas. Les dije que no tenía idea, que pensé que estabas en un asilo. ¿Te creyeron? No estoy segura. Uno de los hombres revisó mi casa como si buscara algo. O a alguien. Mi sangre se enfrió. ¿Estás bien? Estoy bien, pero Olga, estos hombres no eran como Carlos. Eran peligrosos. Tenían esa mirada de gente que ha hecho daño antes. Dijeron algo más. Carlos dijo que si aparecías, que le avisara inmediatamente, que era por tu propio bien, y que estabas confundida, y podrías lastimarte. Lastimarte. Sus palabras exactas fueron, la vieja está perdiendo la cabeza. Podría hacerse daño a sí misma o a otros si no la encontramos pronto. Punto. Entendí inmediatamente lo que estaba pasando. Si algo me ocurría, Carlos ya tenía la narrativa preparada, la pobre anciana confundida que tuvo un accidente porque estaba mentalmente inestable. Valentina, no vuelvas a tu casa por unos días. ¿Dónde voy a quedarme? Con tu hermana en Puebla. Por favor. No quiero que te lastimen por ayudarme.
Después de colgar, llamé inmediatamente a Antonio. Ya empezaron a buscarla, me dijo sin sorpresa. Era de esperarse. ¿Qué hacemos ahora? Aceleramos todo. Hoy mismo vamos con el fiscal. Pero es suficiente evidencia. Con lo que grabó ayer, más los documentos, más las transferencias bancarias fraudulentas, tenemos suficiente para órdenes de arresto. ¿Cuánto tiempo toma eso? Con suerte, 24 horas. El problema es mantenerla viva hasta entonces. Viva. Olga, usted tiene evidencia que puede meter en la cárcel a mucha gente poderosa. Y no solo a Carlos y Martina. Escuchó nombres de funcionarios, montos de sobornos, toda una red de corrupción. Entonces, ¿qué hago? Se queda exactamente donde está. No sale del hotel. Yo voy a traer al fiscal aquí. 2 horas después, Antonio llegó con una mujer de unos 40 años, vestida formalmente, con la expresión seria de alguien que había visto muchos casos de corrupción. Señora Ortega, soy la fiscal Patricia Morales. He revisado su caso preliminarmente y es muy sólido. ¿Puede ayudarme a recuperar mi casa? Puedo ayudarla a meter en la cárcel a las personas que se la robaron, y a recuperar no solo su casa, sino las casas de todas las familias afectadas. Me mostró su identificación oficial y puso una grabadora sobre la mesa de la habitación. Necesito que me cuente toda la historia desde el principio. Cada detalle es importante. Pasé las siguientes 3 horas relatando todo: la enfermedad, el hospital, los papeles firmados bajo engaño, el regreso a casa, el descubrimiento del robo, la investigación, la infiltración, las grabaciones. La fiscal escuchaba sin interrumpir, tomando notas continuamente. Cuando terminé, revisó todas las fotografías de los documentos y escuchó la grabación completa. Esto es suficiente para procesar por fraude, extorsión, corrupción de funcionarios públicos y asociación delictuosa, dijo finalmente. ¿Cuándo pueden arrestarlos? Las órdenes estarán listas en 6 horas. Pero tengo que advertirle algo. ¿Qué? Su hija también va a ser arrestada. Ella firmó muchos de estos documentos. Ella autorizó las transferencias bancarias. Ella es tan culpable como Carlos. Por un momento, sentí una punzada en el corazón. A pesar de todo, seguía siendo mi hija. La niña que había criado, que había amado incondicionalmente. ¿No hay manera de? No, señora Ortega. Martina no es una víctima en esto. Ella es una de las cerebros de la operación. La verdad dolía, pero la acepté. ¿Qué necesita de mí? Necesito que se quede aquí, segura, hasta que hagamos los arrestos. Después, necesito que testifique ante el gran jurado. ¿Cuánto tiempo en total? Unas semanas. Tal vez un mes. Y mientras tanto, usted va a estar bajo protección policial. Como si hubiera sido invocado, sonó la puerta de la habitación. Antonio abrió y entraron 2 oficiales de policía en ropa civil. Señora Ortega, somos los detectives Ramírez y Torres. Vamos a estar vigilándola hasta que termine el proceso legal. ¿Vigilándome o protegiéndome? Las 2 cosas, respondió el detective Ramírez con una sonrisa. Carlos Pérez tiene conexiones peligrosas. Ya sabemos que la está buscando. Conexiones peligrosas. La fiscal intervino. Los consultores que contrato no son solo especialistas en fraude inmobiliario. También ofrecen servicios de intimidación física. ¿Quiere decir qué? Quiero decir que si la encuentran antes de que hagamos los arrestos, usted podría tener un accidente muy conveniente para ellos. El miedo que había estado tratando de ignorar finalmente me golpeó con fuerza total. No solo habían robado mi casa y mi dinero. Ahora querían asegurar que yo nunca pudiera testificar contra ellos. Pero voy a estar segura aquí. Va a estar segura, confirmó el detective Torres. Tenemos oficiales en el lobby, en el pasillo, y vigilando todas las entradas del hotel. ¿Y cuándo arrestarán a Carlos? Esta noche, junto con Martina, los funcionarios corruptos, y los consultores, punto. Pero ¿y si no los encuentran? ¿Y si escapan?
La fiscal sonrió de una manera que me tranquilizó. Señora Ortega, tenemos sus cuentas bancarias congeladas, sus propiedades embargadas, y vigilancia en todos los aeropuertos. No van a escapar. Esa tarde, sola en la habitación del hotel con los detectives vigilando afuera, hablé con la fotografía de Eduardo por última vez como víctima. Mañana, mi amor, todo va a cambiar. Mañana ya no voy a ser la mujer que fue traicionada y robada. Mañana voy a ser la mujer que recuperó su dignidad. A las 8 de la noche, el detective Ramírez tocó la puerta. Señora Ortega, tengo noticias. Buenas o malas. Buenas y malas. Las buenas: arrestamos a Carlos, a 3 funcionarios corruptos, y a 2 de los consultores, punto. Y las malas: Martina no estaba en la casa. Parece que escapó con los niños. Mi corazón se hundió. ¿Dónde está mi nieta? No lo sabemos todavía, pero la vamos a encontrar. ¿Y si Martina trata de lastimar a Sofía? Su hija es muchas cosas, señor Ortega, pero no creemos que sea capaz de lastimar a su propia hija. Antes tampoco creía que fuera capaz de robarle a su propia madre. Esa noche, por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la victoria. Pero también sentí el peso terrible de saber que mi hija se había convertido en una fugitiva de la justicia. La guerra había comenzado oficialmente. Y aunque estaba ganando, el costo personal estaba siendo más alto de lo que había imaginado. La noticia de los arrestos llegó a los periódicos al día siguiente. Red de corrupción inmobiliaria desmantelada por denuncia de anciana, decía el titular principal. Mi fotografía, una imagen vieja que habían sacado de algún documento oficial, aparecía junto a las fotos policiales de Carlos y los funcionarios arrestados. El detective Ramírez me trajo el periódico con el desayuno. Se convirtió en una heroína, señora Ortega. Mire todos estos artículos. Había reportajes en 3 periódicos diferentes. Uno me llamaba La abuela vengadora. Otro titulaba David contra Goliat. Anciana de 70 años derriba imperio de corrupción. El tercero, más sensacionalista, decía traicionada por su propia hija, abuela recupera justicia. ¿Pero qué pasó con Martina? Todavía nada. Pero tenemos una pista. ¿Qué pista? Usó una tarjeta de crédito en una gasolinera cerca de la frontera con Estados Unidos. Vamos tras ella. Y Sofía está bien. Según las cámaras de seguridad, la niña estaba con ella y parecía estar bien. Al menos mi nieta estaba a salvo. Eso era lo único que me importaba en ese momento. ¿Cuándo puedo regresar a mi casa? Hoy mismo, si quiere. Ya liberamos la propiedad. Legalmente, vuelve a ser suya. 2 horas después, estaba parada frente a mi casa con las llaves en la mano. Pero cuando abrí la puerta, no sentí alivio. Sentí una tristeza profunda. Todo estaba revuelto. Los arrestos habían sido dramáticos, según me contó el detective. Carlos había tratado de destruir documentos. Los padres de Carlos habían intentado escapar por la ventana trasera. La casa era un desastre. Mis cosas estaban desperdigadas por todas partes. La fotografía de mi boda estaba en el suelo, con el vidrio roto. Las pantuflas de Eduardo habían sido abandonadas junto a la puerta, como si el viejo Ignacio las hubiera quitado corriendo. ¿Necesita ayuda para limpiar?, me preguntó el detective Torres. No, gracias. Necesito hacer esto sola. Pasé el resto del día recogiendo los pedazos de mi vida. Literal y metafóricamente. Encontré cartas que Eduardo me había escrito durante nuestro noviazgo, tiradas en el baño. Encontré la tetera de porcelana, milagrosamente intacta, escondida detrás de unos libros. Pero lo más doloroso fue encontrar fotografías familiares en la basura. Fotos de Martina de niña, de sus cumpleaños, de su graduación, de su boda. Alguien las había tirado como si fueran desperdicios. Mientras limpiaba, sonó el teléfono. Era la fiscal Patricia Morales. Señora Ortega, tengo noticias importantes. ¿Encontraron a Martina? Sí y no. La encontramos, pero ella se entregó. Se entregó. Llegó esta mañana a la estación de policía con Sofía. Dice que quiere negociar. ¿Negociar qué?
Quiere dar información sobre otros casos de fraude a cambio de una sentencia reducida. Otros casos. Parece que esta red operaba en varias ciudades. Su hija tiene información sobre docenas de familias que fueron estafadas. No sabía si sentir alivio porque Sofía estaba a salvo, o más dolor porque mi hija había sido parte de algo aún más grande y cruel de lo que imaginaba. Puedo ver a mi nieta. Sofía está con servicios sociales temporalmente. Pero sí, puede visitarla. Y Martina. Está detenida. Su fianza se fijó en $200,000. ¿$200,000? No tengo ese dinero. Señora Ortega, su hija participó voluntariamente en una conspiración que despojó a familias de sus hogares. ¿Realmente quiere pagar su fianza? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Quería pagar la fianza de la persona que me había robado, traicionado y abandonado? ¿Solo porque era mi hija? No sé qué quiero, admití. Es normal sentirse confundida. Tómese su tiempo para decidir. Esa tarde, Valentina regresó de Puebla y vino a ayudarme a terminar de limpiar la casa. ¿Cómo te sientes estando de vuelta?, me preguntó mientras ordenábamos la cocina. Extraña. Como si la casa fuera mía, pero no fuera mía al mismo tiempo. Va a tomar tiempo sentir que es tu hogar otra vez. ¿Sabes lo más raro, Valentina? Durante todo este tiempo, lo único que quería era regresar a casa. Pero ahora que estoy aquí, me siento vacía. ¿Vacía? Recuperé mi casa, recuperé mi dinero, metí en la cárcel a los que me robaron. Se supone que debería sentirme victoriosa. Pero solo me siento triste. Es porque no solo perdiste tu casa, Olga. Perdiste a tu familia. Perdí la ilusión de que tenía una familia. Valentina dejó de limpiar y se sentó a mi lado en la mesa de la cocina. ¿Vas a visitar a Martina? No sé. Parte de mí quiere gritarle, preguntarle cómo pudo hacerme esto. Otra parte de mí quiere abrazarla y decirle que la perdono. ¿Y cuál parte es más fuerte? La parte que está cansada. La parte que solo quiere paz. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mañana voy a ver a Sofía. Después voy a decidir si tengo una hija o no. Esa noche, cené sola en mi mesa por primera vez en más de un mes. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio diferente al del hotel. Era mi silencio. Miré la fotografía de Eduardo, ahora de vuelta en su lugar en la repisa. Recuperé nuestra casa, mi amor. Pero creo que perdí a nuestra hija para siempre. El teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Diga. Mamá. La voz quebrada de Martina me atravesó el corazón. Martina. Mamá, por favor. Necesito hablar contigo. Necesito explicarte. ¿Explicarme qué? ¿Cómo me robaste? ¿Cómo me tiraste a la calle? ¿Cómo le dijiste a mi nieta que yo ya no podía vivir en mi propia casa? Mamá, por favor, no fue mi idea. Carlos me obligó. Me dijo que si no lo ayudaba, iba a divorciarme y me iba a quitar a los niños. Y por eso traicionaste a tu propia madre. Estaba asustada. No sabía qué hacer. Podrías haberme contado la verdad. Podrías haber confiado en mí. ¿Para qué? ¿Para qué te preocuparas? ¿Para qué trataras de detener algo que era más grande que nosotras? Para que enfrentáramos el problema juntas. Como familia. El silencio en la línea fue largo. Mamá, ¿puedes perdonarme? La pregunta que había estado evitando desde que todo comenzó. ¿Podía perdonar lo imperdonable? ¿Podía perdonar a alguien que había demostrado que el dinero valía más que mi vida? No lo sé, Martina. Todavía no lo sé. Mamá, por favor. Lo que sí sé es que mañana voy a ver a mi nieta. Y voy a asegurarme de que ella esté bien. Después de eso, veremos. Colgué el teléfono con las manos temblorosas. La justicia se había servido. Pero el perdón iba a ser mucho más complicado. El centro de servicios sociales olía a desinfectante y a tristeza institucional. Sofía estaba sentada en una sala de juegos, construyendo algo con bloques de colores, pero sus ojos tenían esa expresión perdida que solo tienen los niños que han visto demasiado drama adulto. Abuela Olga,
Corrió hacia mí en cuanto me vio. La abracé con una fuerza que probablemente la lastimó, pero no podía soltarla. Era lo único puro que quedaba en toda esta pesadilla. ¿Estás bien, mi amor? Estoy confundida, abuela. No entiendo por qué mamá y papá están en la cárcel. No entiendo por qué no puedo ir a casa. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que sus padres son criminales? ¿Cómo le dices que la persona que la crió es una ladrona? A veces los adultos toman decisiones muy malas, Sofía. Y cuando eso pasa, tienen que ir a un lugar especial para pensar en lo que hicieron. Como cuando me mandas a mi cuarto. Algo así, pero más serio. ¿Mamá hizo algo malo contigo? La pregunta me partió el corazón. Sí, mi amor. Tu mamá me lastimó mucho. ¿Pero la vas a perdonar? Tú siempre me dices que perdonar es importante. De la boca de los niños. Estoy tratando de perdonarla, Sofía. Pero es muy difícil. Puedo ir a vivir contigo mientras mamá aprende a portarse bien. La trabajadora social, que había estado observando silenciosamente, se acercó. Señora Ortega, podemos discutir esa posibilidad. Sofía necesita estabilidad, y usted es su familiar más cercano disponible. ¿Qué tendría que hacer? Algunas evaluaciones, algunas visitas domiciliarias, papeleo. Pero considerando las circunstancias, sería lo mejor para la niña. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la felicidad genuina. 3 días después, Sofía estaba de vuelta en lo que había sido su habitación en mi casa. Había decidido que ella se quedaría conmigo hasta que se resolviera la situación legal de sus padres. Abuela, ¿por qué la casa se ve diferente? Porque cuando tu papá y tu mamá vivieron aquí, cambiaron algunas cosas. ¿Te gusta como estaba antes o como está ahora? Me gusta como está ahora, contigo aquí. Esa noche, después de acostar a Sofía, recibí otra llamada de la cárcel. Mamá, por favor ven a verme. La voz de Martina sonaba desesperada. ¿Por qué? Porque necesito que sepas la verdad completa. ¿Cuál verdad? Hay más verdades que no me has contado. Sobre papá. Sobre algo que él me hizo prometer que nunca te dijera. ¿Qué sobre tu padre? Ven, por favor. Hay algo que él quería que supieras si algún día yo te hacía daño. La curiosidad fue más fuerte que el dolor. Al día siguiente, fui a la cárcel de mujeres. Martina se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su cabello estaba despeinado. Pero lo que más me impactó fue la mirada de su rostro. Ya no era la mujer fría y calculadora que me había echado de mi casa. Era una niña asustada. Mamá, antes de que me odies para siempre, necesitas leer esto. Me pasó un sobre amarillento, claramente viejo. ¿Qué es? Una carta que papá escribió antes de morir. Me la dio y me dijo que solo te la entregara si algún día yo te traicionaba tan gravemente que tú no pudieras perdonarme. Eduardo sabía que ibas a traicionarme. No sabía qué iba a hacer, pero conocía mi carácter mejor de lo que yo pensaba. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra de Eduardo, esa letra que conocía tan bien, llenó mis ojos de lágrimas antes de empezar a leer. Mi querida Olga, si estás leyendo esta carta, significa que nuestra hija ha cometido un error tan grave que está dispuesta a entregarte esto para pedirte perdón. Conozco a Martina. Sé que tiene mi terquedad y tu bondad, pero también sé que el mundo puede endurecerla de maneras que nosotros no pudimos prevenir. Continué leyendo con la voz quebrada. Si ella te ha lastimado, recuerda que también es la niña que nos traía flores del jardín. Si te ha traicionado, recuerda que también es la mujer que lloró en mis brazos cuando su primer novio la dejó. Si te ha robado, recuerda que también es la hija que trabajó todos los veranos para comprarte ese collar de perlas para tu cumpleaños 50. No puedo leer más, le dije a Martina. Por favor, mamá, sigue leyendo. Olga, tú tienes el corazón más grande del mundo. Es tu bendición y tu maldición. La gente se aprovecha de tu bondad, pero también es tu bondad lo que sana heridas que parecen imposibles de sanar. Si nuestra hija ha llegado al punto de entregarte esta carta, significa que el daño que te hizo la está destruyendo por dentro. Dale una oportunidad de redemption, no por ella, sino por la abuela que vas a ser.
Los niños necesitan ver que el perdón es posible, incluso después de las peores traiciones. La carta continúa. Mamá. No estoy pidiendo que la perdones inmediatamente. Estoy pidiendo que no cierres tu corazón para siempre. Dale la oportunidad de ganar nuevamente tu confianza, día a día, año a año, si es necesario. Porque el amor entre madre e hija no se rompe con una traición. Se daña, se dobla, se lastima, pero no se rompe completamente a menos que nosotras lo permitamos. Terminé de leer con lágrimas corriendo por mis mejillas. Tu esposo que te amará por toda la eternidad, Eduardo. Martina también estaba llorando. Mamá, no espero que me perdones hoy. No espero que me perdones este año. Pero espero que algún día puedas recordar que sigo siendo tu hija, a pesar de todo lo que hice. ¿Por qué lo hiciste, Martina? ¿Realmente era solo por miedo a Carlos? Al principio sí, pero después me gustó la idea del dinero. Me gustó pensar que mis hijos iban a tener un futuro mejor. Me convencí de que tú estarías mejor cuidada en un hogar para ancianos. ¿Te convenciste o te convenció Carlos? Me convencí yo sola, mamá. Esa es la parte más horrible. Carlos plantó la semilla, pero yo la regué. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. ¿Cómo puedo confiar en ti otra vez, Martina? No sé si puedes. Solo sé que quiero pasar el resto de mi vida tratando de ganarme esa confianza nuevamente. ¿Y si no puedo perdonarte? Entonces voy a tener que vivir con eso. Pero voy a seguir siendo tu hija, y tú vas a seguir siendo mi madre, aunque ninguna de las dos sepa cómo manejar eso. Cuando regresé a casa esa noche, Sofía me estaba esperando con un dibujo. Es nuestra familia, abuela. El dibujo mostraba 3 figuras, una mujer mayor, una niña, y una mujer más joven detrás de unas barras. ¿Por qué pusiste a tu mamá detrás de barras? Porque está aprendiendo a portarse bien. Pero sigue siendo mi mamá. De la boca de los niños. Otra vez. Esa noche, le hablé a la fotografía de Eduardo por última vez como una mujer quebrada. No sé si puedo perdonarla, mi amor. Pero voy a tratar. Por Sofía. Por ti. Y tal vez, algún día, por mí misma. La carta de Eduardo había cambiado algo en mi corazón. No había borrado el dolor, pero había abierto la posibilidad de que el dolor no fuera permanente. El perdón iba a ser un proceso largo. Pero por primera vez, era un proceso que estaba dispuesta a considerar. 6 meses después, estaba sentada en la sala del juzgado esperando la sentencia final. Carlos había sido condenado a 8 años de prisión por fraude, extorsión y corrupción. Los funcionarios corruptos habían recibido entre 5 y 10 años cada uno. Toda la red había sido desmantelada. Martina, gracias a su cooperación con las autoridades, había recibido 3 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 18 meses. ¿Cómo se siente, señora Ortega?, me preguntó el periodista que había estado siguiendo el caso desde el principio. Me siento en paz, respondí honestamente. Y respecto a su hija. Mi hija está pagando por sus errores. Como debe ser. Pero la ha perdonado. La pregunta del $1.000.000. Estoy en proceso de perdonarla. El perdón no es un evento, es un camino. Después del juzgado, fui al cementerio a visitar la tumba de Eduardo. Llevé flores frescas y una copia del periódico que reportaba el fin del juicio. Ya terminó todo, mi amor. Recuperé la casa, recuperé la dignidad, y las otras familias también recuperaron sus propiedades. El viento movió las hojas del árbol sobre su tumba como si me estuviera respondiendo. Y sobre Martina, decidí seguir tu consejo. No voy a cerrar mi corazón completamente, pero tampoco voy a olvidar lo que hizo. Esa tarde, regresé a casa donde Sofía me esperaba con la tarea terminada y la mesa puesta para la cena. Abuela, hoy la maestra preguntó sobre mi familia para un proyecto. ¿Qué le dijiste? Le dije que vivo con mi abuela porque mi mamá está aprendiendo a ser mejor persona y que mi abuelo Eduardo está en el cielo cuidándonos. ¿Y qué dijo la maestra? Que todas las familias son diferentes y que lo importante es que yo estoy rodeada de amor. Tu maestra tiene razón. 2 semanas después, recibí una llamada de la cárcel. Era Martina. Mamá,
Me van a dar permiso para salir el domingo. ¿Puedo ir a verte? ¿Para qué? Para disculparme contigo cara a cara. Sin vidrios de por medio, sin guardias escuchando. Y después. Después, si me dejas, me gustaría empezar a reconstruir nuestra relación. Paso a paso. Sabes que va a tomar años. Lo sé. Sabes que tal vez nunca recuperes completamente mi confianza. Lo sé. Sabes que Sofía va a quedarse conmigo hasta que tú demuestres que puedes ser una buena madre otra vez. Lo sé y lo acepto. Entonces ven el domingo. El domingo llegó lluvioso y gris. Martina apareció en mi puerta a las 2 de la tarde, más delgada, con el cabello cortado corto, vestida con ropa simple. Se veía como la niña que recordaba, antes de que la ambición y el miedo la transformaran. Hola, mamá. Hola, Martina. ¿Puedo abrazarte? La pregunta me tomó por sorpresa. Después de todo lo que había pasado, después de toda la traición, mi hija me estaba pidiendo permiso para un abrazo. Puedes intentarlo, le dije. El abrazo fue incómodo al principio. Rígido. Lleno de dolor no resuelto. Pero después de unos segundos, sentí que mis brazos la rodeaban de la manera en que había abrazado a esa niña durante toda su infancia. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Lo sé. ¿Me puedes perdonar? Te estoy perdonando. Poco a poco, cada día. Sofía bajó corriendo las escaleras y se lanzó a los brazos de su madre. Ver a mi nieta abrazando a mi hija me recordó que, a pesar de todo, seguíamos siendo una familia. Una familia dañada, complicada, imperfecta, pero familia. Esa noche, después de que Martina regresara a la cárcel, Sofía y yo nos sentamos en la sala a ver televisión. Abuela, mamá va a volver a vivir con nosotras. No lo sé, mi amor. Tu mamá tiene que demostrar que ha cambiado. ¿Y si no cambia? Entonces tú y yo seguiremos siendo una familia de dos. Pero seguirás siendo mi mamá. Siempre va a ser tu mamá. Nada puede cambiar eso. 6 meses más tarde, Martina salió de la cárcel en libertad condicional. No regresó a vivir conmigo inmediatamente. En lugar de eso, alquiló un pequeño apartamento a 5 cuadras de distancia. Empezamos lentamente. Cenas los domingos. Visitas al parque con Sofía. Conversaciones cuidadosas sobre temas seguros. Pero también empezamos algo más importante. Empezamos a reconstruir la confianza. Martina consiguió un trabajo en una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias que habían sido víctimas de fraude inmobiliario. Irónico, pero apropiado. Un año después de su liberación, me pidió si podía mudarse de vuelta a la casa. ¿Por qué ahora?, le pregunté. Porque creo que finalmente entiendo lo que perdí cuando te traicioné. Y quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca más te sientas sola o abandonada. ¿Y si volvemos a pelear? Entonces vamos a pelear como una familia normal. Con respeto, con amor, y sin traiciones. Hoy, 2 años después de todo lo que pasó, Martina vive nuevamente en la casa. Sofía tiene su familia reunida. Y yo tengo algo que pensé que había perdido para siempre. Una hija que valora a su madre. No todo está perfecto. Todavía hay momentos de tensión, momentos en que recuerdo lo que pasó y siento dolor. Pero también hay momentos de risa, momentos de complicidad, momentos en que veo a la niña que crié brillando en los ojos de la mujer que se equivocó gravemente. El perdón no borró el pasado, pero nos permitió construir un futuro. Y ahora, cuando le hablo a la fotografía de Eduardo antes de dormir, ya no le hablo como una víctima ni como una vengadora. Le hablo como una mujer que aprendió que el amor verdadero es más fuerte que la traición, que la familia no es perfecta pero puede ser reparada, y que nunca es demasiado